Hola, en este video voy a explicar la diferencia entre partituras y tablaturas. Las dos palabras se parecen mucho, son casi iguales, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y luego te voy a decir cuál recomiendo para la guitarra, que es lo que más nos puede servir. Bueno, pues resulta que las partituras es un lenguaje completo, una serie de símbolos y de indicaciones y dibujos que tienen cada uno su propio significado, y es la mejor manera de interpretar la música, porque aunque uno no conozca una canción o una obra o lo que va a tocar, la partitura te puede dar todas las indicaciones que necesitas para tocarla bien, para que suene como debería ser. Pero el problema es que para aprender a leer partituras, pues hay que aprender ese lenguaje musical. De hecho, en las academias de música, pues se llama lenguaje musical. Pues entonces tienes que aprender todo ese idioma, y eso lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y yo no lo recomiendo, por ejemplo, si eres aficionado o si estás aprendiendo porque quieres aprenderte unas cancioncitas o porque quieres practicar por entretenimiento. Yo lo recomendaría solo para personas que quieran profesionalmente dedicarse a la música. Pero bueno, revisándolo en general, pues entonces el sistema de las partituras son 5 líneas que se llama el pentagrama y que representan una parte de las notas musicales que podemos tocar. ¿Por qué digo una parte? Bueno, porque dependiendo de un símbolo que se le pone a ese pentagrama, se le pone ahí un símbolo, por ejemplo, que se llama la clave de sol, que si le ponemos la clave de sol, representa las notas un poco más altas, las notas musicales que son un poco más agudas o más altas. Y si le ponemos otro símbolo que se llama la clave de fa al mismo pentagrama, pues entonces ese cubre notas que son un poco más bajas dentro de las escalas de notas que hay. Imagínatelo en un piano. Si te imaginas un piano y ves todas las teclas que tiene un piano, el que tiene todas las teclas, ¿verdad? Pues más o menos desde el centro del piano hacia tu derecha, estando de frente tú, hacia tu derecha, las notas más agudas, conforme las vas tocando, va sonando, las escuchas que van sonando más agudas y más agudas y más agudas, pues entonces la clave de sol cubre esa sección. Y la clave de fa cubre notas que están más bien del rango de notas bajas. Por eso cuando una persona aprende a tocar piano o estudia piano, las partituras de la persona tienen dos sistemas. Tiene un pentagrama aquí, que es para tocar las notas agudas de la mano derecha, y otro pentagrama debajo que representa las notas de la mano izquierda. Entonces la persona tiene que ir leyendo la partitura en dos claves, la clave de sol y la clave de fa. En otros instrumentos, pues no. Digamos, en el caso de instrumentos que tocan notas agudas, como por ejemplo el violín o la flauta o la trompeta, pues entonces tocan en la clave de sol notas que están dentro de su rango. Y otros instrumentos que tocan notas graves, como por ejemplo el contrabajo, que es el instrumento que parece bueno, no parece un violín porque el violín es chiquitito, pero se parece como si fuera un violín grandotote, que es más alto que la persona que lo está tocando en las orquestas sinfónicas. Pues el contrabajo toca notas más graves. Entonces le tocaría leer un pentagrama donde están escritas las notas en la clave de fa. Pues resulta que todo eso, aprender todo ese idioma, a una persona le puede llevar 2 años estudiando todos los días, todas las semanas. Entonces, por eso digo que el sistema de las partituras le sirve a las personas que quieren dedicarse profesionalmente a la música, porque le van a dedicar mucho tiempo a eso y lo van a necesitar a nivel profesional. Ahora, si el instrumento que estás estudiando es saxofón
o clarinete o flauta o violín, pues tienes que estudiar partituras por fuerza, porque el otro sistema del que voy a hablar ahorita pues no sirve para esos instrumentos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del otro sistema, que son las tablaturas. La tablatura, el sistema de tablatura es muy simple. Es simplemente dos coordenadas. Es un dibujo de las cuerdas del instrumento y un número para ver en cuál traste hay que tocar. Los trastes en el mástil de un instrumento que usa cuerdas, pues son los trastes son las barritas metálicas. Así que si a mí me dicen, me aparece una tablatura donde diga que tengo que tocar el traste 5 en la primera cuerda, pues en la primera cuerda del instrumento me voy al traste 5 y toco esa nota y ya tengo la nota. La partitura, pues la partitura me daría, con el otro sistema, con el pentagrama, me daría una gran cantidad más de información. En cambio, la tablatura solo me dice cuál nota hay que tocar y punto. Y ya listo, eso es todo. Así que, pero eso la hace más fácil de aprender, más rápido de dominar y más práctico para las personas que son aficionados. Por eso en mis cursos de guitarra yo enseño cómo leer tablaturas. ¿Qué es eso exactamente? Y bueno, puedes diferenciarlo visualmente con que la partitura son 5 líneas, es un pentagrama con una clave y los dibujos. Y la tablatura son 6 líneas en el caso de la guitarra, porque la guitarra tiene 6 cuerdas. Entonces verías una tablatura, serían 6 líneas. Claro, existen guitarras de 7 cuerdas, entonces si alguien estudia, pero no es muy común, se usan en el rock muy pesado, digamos, en el metal, el más pesado. Entonces podrías ver una tablatura que tuviera 7 líneas en vez de 6, pero lo normal es que tuviera 6. Y por ejemplo, en el bajo eléctrico es un instrumento que tiene 4 cuerdas, entonces verías una tablatura que tiene 4 líneas. Claro, también hay bajos de 5 cuerdas, entonces verías 5 líneas, y hay bajos de 6 cuerdas y verías 6. Pero bueno, o sea, depende de las cuerdas del instrumento. Pero las tablaturas nos sirven para instrumentos donde los dedos hacen contacto con las cuerdas para hacer sonar las notas y que tengan trastes. Así que esa es una gran ayuda para las personas que son aficionados, para que no tengan que aprender partituras. Pueden leer notas leyendo los números solamente. En cuál cuerda hay que tocar y en cuál traste hay que tocar. Y ya con eso se puede hacer sonar la música. Claro, hay tablaturas fáciles y tablaturas complicadas. Una tablatura fácil es una que tenga notas donde vamos tocando una nota al mismo tiempo. Por ejemplo, la melodía de una canción. Entonces vas a ver que aparece un número, luego otro número, se pasa a otra cuerda, no sé, pero vas viendo uno. Pero cuando están en línea vertical, hay que tocar al mismo tiempo las notas. Y podrían haber 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 notas al mismo tiempo que haya que tocar. Y si en una canción tenemos que tocar 4 notas, 3 notas, 6 notas, etcétera, al mismo tiempo, pues entonces es más difícil de leer, pero sería todavía más difícil de leer en la partitura. Así que por eso yo lo recomiendo las tablaturas para los aficionados o las personas que aprenden guitarra por entretenimiento. De hecho, dentro de mis cursos, de mi curso básico de guitarra, enseño a leer tablaturas nada más. Tengo un curso de teoría donde enseño cómo leer partituras por si alguien se interesa por eso y de todos modos quiere aprenderlo. Entonces es un curso que es como un curso donde enseño todo lo básico para que conozcas todo sobre cómo leer partituras. Pero, por ejemplo, yo doy clases de guitarra y también doy clases de piano. A los alumnos de piano sí les enseño a leer con partituras,
porque las partituras son más fáciles de leer en el piano, en primer lugar, y además el piano no tiene trastes, entonces no podríamos hacer un dibujo de las cuerdas del piano ni ponerle trastes, porque se ocuparía una página que iría desde el suelo hasta el techo, ¿verdad? Así que no es práctico. Por eso a mis alumnos de piano sí les enseño con partituras, pero a los alumnos de guitarra solo les enseño con tablaturas, y te los recomiendo. Mejor aprender con tablaturas. Ahora, simplemente para terminar, las tablaturas también tienen unos símbolos especiales. No son muchos, son pocos, para las técnicas de cómo tocar, de lo que es un slide, lo que es un hammer, o sea, un arrastre, una ligadura, técnicas que se usan en guitarra eléctrica, armónicos, bend, que es doblar la cuerda, etcétera. Pues existen algunos símbolos para eso, pero para poder escribir esos símbolos se ocuparía un software. Entonces, como muchas personas no tienen un software para escribir los símbolos de la tablatura, pues se pueden escribir con letras del teclado. Por ejemplo, en un teclado común y corriente puedo usar la letra S, y eso representa slide, que es la técnica de arrastre. O puedo usar, por ejemplo, la H, que significa hammer, que es la técnica de ligadura. Y así, con un teclado simple puedo escribir tablaturas. Así que por eso es mucho más práctico las tablaturas para los instrumentos como la guitarra, como el bajo. Me imagino que también sirve para el ukelele. Yo no sé tocar ukelele, pero tiene el mismo concepto. Y instrumentos parecidos que se usen en países, por ejemplo, de Sudamérica. Y esa es la manera más práctica para aprender canciones con la guitarra. Si tienes alguna pregunta, puedes ponerla en los comentarios y con mucho gusto trataré de responderlas. Listo, y nos vemos en la próxima. Chao.